variantes. Sí, pues la comunicación I cuadrado C es muy particular para el SP32. Primero, pues hablemos un poquito de la comunicación como tal. Las comunicaciones alámbricas están hechas esencialmente para reducir el número de cables y transmitir la mayor cantidad de información entre dispositivos. Existen varios protocolos seriales, como el protocolo SPI, y protocolos como I cuadrado C, que son, digamos, uno de los más famosos y más conocidos. El I cuadrado C es un protocolo de comunicación en el cual se comparten esencialmente dos líneas, una línea para datos y otra línea para reloj, para sincronizar. Entonces, esta hace parte de un modelo de comunicación conocido como síncrono. Y dentro de sus características están lo que son los síncronos half duplex, o que quiere decir que en este tipo de protocolos, dado que se comparte un solo canal de datos, entonces solamente se puede en un momento dado transmitir o recibir información. Entonces, esencialmente, aquí vemos, por ejemplo, dos dispositivos, uno que se considera el maestro y otro que se considera el esclavo. Ambos pueden tener la posibilidad de subir, o más bien de transmitir y recibir información de un canal a otro, pero no lo pueden hacer de manera simultánea. Por eso le llamamos a ese modo de comunicación HAL duplex. Usualmente quien genera la señal de reloj, una serie de pulsos a una frecuencia definida, es el maestro. Y es normalmente quien gestiona la comunicación hacia el esclavo. Ahora, cuando nosotros conectamos diferentes dispositivos, nosotros podemos conectar elementos como estos, por ejemplo, un acelerómetro, podemos encontrar un sensor de diferentes características, y podemos también controlar actuadores como por ejemplo un display OLED. Creo que tenemos de esos. Y entonces, pero también miren que podemos comunicarnos con otros microcontroladores en comunicación maestro-esclavo. Entonces, el protocolo I cuadrado C pues es muy útil, ya que puede existir múltiples maestros en un bus y muchos microcontroladores pueden controlar un canal de manera particular. Sí, la comunicación serial existen dos tipos, síncrona y asíncrona. En nuestro caso, la comunicación es síncrona, ya que existe una señal de reloj paralela con la comunicación por datos. En nuestro caso, la comunicación en el protocolo I cuadrado C inicia cuando desde la línea de datos generamos un flanco descendente, es decir, normalmente las entradas y salidas de la comunicación I cuadrado C tenemos por defecto un 1. Cuando se genera un flanco descendente, entonces la señal de reloj empieza a generar su tren de pulsos, y en cada flanco descendente podemos leer los valores de datos provenientes de la línea de comunicación por datos. Buenos días, Nancy. Entonces, la comunicación serie, pues básicamente se divide en dos formatos según la bidireccionalidad de la información. Como les decíamos, full duplex y half duplex. En este caso, esto es lo que se conoce, en nuestro caso, pues vamos a manejar una comunicación half duplex únicamente porque tenemos solamente un canal. Si necesitáramos una comunicación full duplex, necesitaríamos dos líneas para datos. Buenos días, Carlos. Bien, entonces vamos a ver la comunicación I cuadrado C usando SP32 y Arduino. Entonces, la comunicación I cuadrado C, que en algunos casos le llaman TWI, básicamente es una comunicación de dos cables, two wires. Existen otro tipo de comunicaciones seriales como el one wire, sensores que solamente tienen una sola línea.
no tienen señal de reloj. Entonces, básicamente, el SP32 tiene unos pines muy particulares en los cuales se genera esta comunicación maestro-esclavo, ya sea con diferentes dispositivos o con otra placa, como vemos en este esquema. Entonces, la línea de reloj en serie, SSL, es un reloj y la línea de datos SDA pues lleva los datos. El maestro suministra los datos del reloj y cuando hay datos para transmitir, el remitente maestro esclavo toma la línea SDA, sale del estado triestado. En electrónica digital no solamente tenemos unos y ceros, sino también lo que se llama el tercer estado, que es un estado de alta impedancia. Entonces, cuando se sale y cuando se empieza la comunicación y cuadrado C, la línea de datos sale triestado y empieza a brindar datos lógicos como altos y bajos. Y aquí recordemos que normalmente las comunicaciones o los pulsos se visualizan en un flanco descendente, es decir, cuando la transición va de 1 a 0. Bien, en diferentes placas de Arduino, digamos que hay unos pines muy particulares los cuales podemos utilizar para la comunicación y cuadrado C. Por ejemplo, en el Arduino 1 tenemos el pin A4 para dato y el pin A5 para clock. Pero en nuestro caso, en el SP32, tiene una gran ventaja. Por defecto, está configurado para que en el GPIO 21 sea la línea de dato y el GPIO 22 sea la línea de clock. Sin embargo, pues yo hice un estudio particular de cuáles son los pines, cuáles son los GPIOs que pueden utilizarse. Esto es algo que pues la verdad yo no he encontrado en internet, sino que pues, básicamente yo me tomé el trabajo de crear una tabla con todas las diferentes combinaciones de GPIOs que podemos usar para la comunicación y cuadrado C. A ver, eso. Entonces yo creé esta tabla, y pues me hice el trabajito de mirar qué GPIOs se pueden utilizar en particular. Por ejemplo, podemos utilizar el GPIO 0 como clock y todos estos como data, por ejemplo. O si se utiliza el GPIO 1, realmente aquí no se puede hacer comunicación y cuadrado C. Pero si yo, por ejemplo, utilizo el GPIO 2, puedo utilizar como clock, puedo utilizar como data todos estos de acá. ¿Sí? Y aquí yo dejé unas notas, dice, se debe desconectar el terminal del circuito antes de programar el microcontrolador. Eso es algo importante. Es decir, sí tenemos que desconectar las líneas de data y clock en algunos casos para poder programar el microcontrolador. Entonces, pues ya este es el ejercicio que yo hice de ir pin por pin, ver qué combinaciones de data y clock se pueden utilizar. Noten que un pin no está básicamente condicionado a ser o data o clock. Por ejemplo, el GPIO 0 lo podemos usar como clock con estas combinaciones o podemos usarlo como data en estas combinaciones. Por ejemplo, uso el GPIO 3 como clock y el GPIO 0, 2, 4, etcétera, etcétera, como data. ¿Se comprende hasta ahí? ¿De todas las combinaciones cuál es la mejor en cuanto a velocidad? Todas funcionan. Todas funcionan igual. Esa es una de las maravillas del SP32, que no es como acá en estas placas de aquí. Por ejemplo, el Arduino 1 solo puede ser A4 para data y A5 para clock. Y si yo necesito esos pines para data, pues ya no puedo hacer comunicación y cuadrado C. Cambio con esta, yo puedo usar múltiples combinaciones. Bueno, al respecto de lo que nos comentaba Onassis, pues nosotros podemos modificar la frecuencia de la comunicación serial dependiendo pues del sensor o el actuador con el que estamos trabajando. Ahora, otro punto es lo que se conoce como el arbitraje. ¿Qué pasa cuando yo tengo múltiples sensores o múltiples actuadores conectados? A eso, como en este caso. ¿Qué pasa cuando yo tengo múltiples
sensores y actuadores transmitiendo y recibiendo información. Entonces, para que no existan colisiones, lo que se hace es un proceso de arbitraje, es decir, que cuando uno de ellos está transmitiendo datos, los demás detectan eso y callan, por así decirlo, si dejan de transmitir información, hasta que el que envió la información termine la comunicación, entonces los demás empiezan a comunicarse. Entonces, digamos, ese es un ejercicio que podemos hacer. Y como les decía, en esto que se llama un bus, ¿sí? Estas dos conexiones, esto es lo que se conoce como el bus. Es decir, los dos pines, las dos líneas de data y clock es el bus de comunicación. Entonces podemos conectar en un bus varios de estos componentes. Y hay casos en los que podemos utilizar lo que se llama multimaestro, o sea que pueden haber dos maestros en la misma comunicación serial enviando y transmitiendo información. Entonces, ¿se necesita alguna librería para hacerlo las combinaciones? Sí, correcto. Para el manejo de este protocolo de comunicación, vamos a utilizar la librería Wire. Esta es muy similar a la librería Wire de Arduino, de las básicas, sino que esta, digamos que tiene una variante, ¿no? Entonces, normalmente pues hacemos la inclusión de el protocolo wire.h, perdón, la librería wire.h. Para inicializarlo, y esto lo tenemos que colocar en el setup, tenemos que utilizar wire.begin para poder inicializar la comunicación y cuadrado C. Esta función debe recibir un argumento que corresponde con la dirección del aparato. Entonces, si estamos en un microcontrolador maestro, nosotros usaríamos wire.begin y colocaríamos la dirección del esclavo al cual nos queremos comunicar. No, en este caso el protocolo que estamos usando no es SPNow, sino es el protocolo I cuadrado C. Este es un protocolo alámbrico. Vamos a conectar diferentes dispositivos por un bus. Ya la parte de comunicación, yo les estoy debiendo la clasecita sobre servidores web, pero el asunto es que acá no hay internet. Pues yo creo ya para la próxima clase vamos a solucionar esa parte para que todos podamos crear el servidor web con el cual podemos conectarnos por SPNow a una placa, un SP32, y SP32 nos va a generar un servidor web con los datos que provengan de uno o varios sensores. ¿Listo? Bueno, entonces, acá en WireBegin, si yo estoy en el maestro, yo utilizo WireBegin y escribo la dirección de mi dispositivo. En el protocolo I cuadrado C, todos los dispositivos tienen una dirección I2C. Esta dirección es un valor en hexadecimal y es muy característico de ese sensor en particular. Vamos a ver ahora cómo leer esas direcciones I cuadrado C para aprender a detectar pues, con qué sensor estamos trabajando. Ya les voy a mostrar los sensores. De hecho, ella viene en el dispositivo. Entonces, sí, se parece a la dirección MAC, pero es mucho más sencilla porque es solamente de dos bytes. Correcto, sí es muy posible. Entonces vamos a ver cómo solucionarlo. Por ejemplo, ya lo voy a pasar. Acá tenemos un sensor acelerómetro. ¿Sí? Esto es un acelerómetro I cuadrado C. Entonces, este sensor por sí solo de fábrica tiene su propia dirección I2C. También existen dispositivos que nos ayudan a leer valores analógicos, como por ejemplo estos sensores, este es un convertidor análogo digital,
pero que tiene comunicación I²C, porque es de 14 bits. Entonces, esto que creamos en un proyecto, básicamente hace uso de esta comunicación I²C. Por ejemplo, en este sensor, pues yo capto los valores de movimiento del joystick, este llega a un convertidor análogo digital, y este convertidor análogo digital se comunica por I²C con una placa microcontrolada, se parece al SP32. Entonces, muchos sensores y actuadores, repito, utilizan este protocolo, y vale la pena que nosotros también aprendamos a utilizarlo. Bueno, a nivel de conectividad, usted que con experiencia, ¿qué le ha parecido mejor en cuanto a, por ejemplo, los métodos que hay Tenau, I²C, en conexiones sensóricas, por ejemplo? Conexiones sensóricas, cuando se tienen poquitos sensores y la distancia es corta, pues es muy recomendable I²C. Y además, miren, muchos elementos vienen con muchos sensores y actuadores usan I²C. Por ejemplo, este es un display OLED, y ese display OLED maneja protocolo I²C. ¿Qué tanta distancia es? En este caso se utiliza para distancias menores a 1 metro. ¿Por qué? Porque normalmente esto es para conectar componentes uno cerca de otro. Pero el I²C, como le digo, es un protocolo muy utilizado y muy conocido. Sí, se pueden generar ruidos e impedancias no deseadas. Aquí, por ejemplo, tenemos un sensor de sonido utilizando un convertidor I²C, y, por ejemplo, en estos sensores que les estoy mostrando, estos sensores tienen un sensor propio. Por ejemplo, este es un sensor de corriente que también se comunica por I²C, y también tenemos un display OLED que se comunica por I²C. O sea, los dos los podemos conectar en el mismo bus al microcontrolador. ¿Para qué? Para recibir información de ambos. Entonces, esto me permite trabajar con múltiples dispositivos al mismo tiempo y generar y además esto se genera una comunicación I²C por estos pines con otros microcontroladores. ¿Y en qué caso puedo combinar I²C con SP-NAO? Sí. Por ejemplo, este sensor se desarrolló para que de manera alámbrica se conecte por I²C, y cuando se desconecta automáticamente pasa a comunicaciones SP-NAO. Entonces, estas son cositas que nosotros podemos hacer cuando tenemos múltiples sensores y utilizamos ese tipo de protocolos. Ese es el SP8266. Es un antecesor del SP32. Sí tiene conversor análogo, pero es de 10 bits, como vimos en la clase anterior sobre comunicación, sobre convertidores análogo digital. Solamente tiene 10 bits y no es tan bueno como un convertidor análogo digital externo. Entonces, sí, por eso se utiliza estos convertidores análogo digitales externos, que tienen una mejor resolución y que son mucho más lineales. Entonces, es muy buena idea hacer este tipo digamos, colocar este tipo de convertidores. Yo creo que, si nos da el tiempito, sí, es que esa es otra clase. ¿Cómo conectar un convertidor análogo digital por I²C? Bueno, entonces, ojo, cuando queremos hablar con un esclavo en particular, usamos wire.begin y la dirección del esclavo con el que queremos conectarnos. Como solo hay 128 direcciones posibles con este tipo de comunicación, porque es de 8 bits, solo se admiten los valores comprendidos entre 0 y 127, o sea, entre 00 y 0x7d en hexadecimal. Esta dirección puede precisar tanto en formato decimal como hexadecimal. Solo hay que llamar una única vez a esta función en un programa, preferentemente la parte de setup. Sin embargo, nosotros podemos podemos empezar la comunicación con cualquier elemento del bus que esté dentro que maneje ese mismo protocolo. Por ejemplo,
aquí en el void setup le digo wire.begin 02xf. Entonces esta llamada nos permite inicializar la tarjeta en el bus y cuadrado C como esclavo en la dirección 02f. Dice, dice, utilice begin para configurar SDA, SSL para el maestro y la dirección SDA y SSL para el esclavo. Entonces, cuando nosotros utilizamos wire.begin, también podemos decirle, configúreme este GPIO para maestro, este GPIO para, esta ping, este GPIO para datos, este otro GPIO para clock y configúreme esta dirección de esclavo, ¿sí? Es un poquito más sofisticado que la de Arduino. Entonces, como decíamos, en la comunicación y cuadro C, pues existe al menos un maestro y al menos un esclavo. Dependiendo de qué rol asuma nuestro microcontrolador, pues hay diferentes funciones. Entonces, para el maestro existen varias funciones como wire.requestedFrom. Esto nos permite consultar los datos de un sensor o de un elemento, de un aparato de esclavo al que le queremos, por ejemplo, solicitar información. Digamos que le queremos pedir a un aparato esclavo que nos dé una información acerca de un componente, de los datos que está captando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, decimos wire.requestFrom y entre paréntesis la dirección de esclavo y también podemos añadir el tamaño, ¿no? El argumento corresponde al identificador del aparato esclavo y el tamaño es un número entero correspondiente al número de bytes solicitados. Luego de que hemos llamado al esclavo, le hemos escogido al esclavo, entonces usamos la función wire.beginTransmission para iniciar la transmisión de datos a un esclavo. Entonces, ya sea para consultarle algo, nosotros usamos wire.beginTransmission. Queremos decir, ok, deme la información que usted ha capturado. Y finalmente, cerramos la comunicación y cuadrado C con wire.endTransmission. Entonces, esta función permite finalizar el envío de los datos. Se envían los bytes contenidos en la memoria almacenados por la función wire.write después de la llamada anterior a wire.beginTransmission. Entonces, simplemente cerramos, por así decirlo, la comunicación y cuadrado C para inicializar otra comunicación de otro estilo con otro dispositivo, que por ejemplo pudiera estar en el mismo bus. Entonces, esta función puede recibir como argumento un booleano que define su comportamiento después del envío de datos. Cuando este booleano se fija true, la comunicación se termina con el envío de un mensaje parada que libera el bus de comunicación. Si se fija false, el maestro conserva el control del bus y puede enviar de nuevo datos por el puerto de comunicación. Entonces, tenemos que tener presente de que cuando estamos gestionando un maestro, también estamos gestionando el bus de comunicación. Y si ese bus de comunicación no se deshabilita o no se libera, entonces digamos, no vamos a poder acceder a otros elementos dentro de ese mismo bus. O sea, no podemos, otro maestro, por ejemplo, no se va a poder comunicar. Bien, la función devuelve un valor que indica el correcto desarrollo de la operación de envío. Este valor es de tipo byte y puede tener 5 valores diferentes. 0 cuando la transmisión ha sido un éxito. 1 cuando los datos son demasiado pesados. 2 cuando la dirección no se reconoce. 3 cuando se produce un error de parte del esclavo. Y cualquier otro error se produce el número 4. Bien, ya hicimos las funciones esclavas. Vamos a ver las funciones, perdón, ya hicimos las funciones maestras, veamos las funciones esclavas. Por ejemplo, está wire.onReceive. La función wire.onReceive determina el comportamiento que adaptará el aparato esclavo durante la recepción de datos. Entonces, aquí en wire.onReceive, entre paréntesis, va a estar la función que va a hacer el aparato. Por ejemplo, wire.onReceive, podemos trabajar con un convertidor análogo digital y entonces le vamos a decir, ok, genéreme una función para leer los datos que tenemos asociados a ese convertidor. Entonces, básicamente lo que hacemos es crear la función.
Wire.onRequest determina el segundo comportamiento que puede adoptar un aparato esclavo, a saber, el envío de datos. Esta función puede definir el comportamiento del esclavo durante la recepción de parte de un maestro. Entonces, digamos que aquí damos el nombre de la función y en el código, de manera aparte, pues estaríamos colocaríamos pues la función, tendríamos que crear una función en particular para a este display. Como para la funcionalidad anterior, esta función a ejecutar debe definir en el cuerpo del programa principal antes de ser utilizada. ¿Sí? Lo que nosotros somos los que definimos esa parte. O sea, nosotros dentro de lo que hacemos tenemos que definir qué es lo que tiene que hacer. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que crear una función para decir, ok, recolécteme los datos del conversor análogo digital o, por ejemplo, muéstreme los datos provenientes de este display OLED. Entonces, básicamente somos nosotros los que tenemos que crear esa función que tenemos que encargarle a nuestros dispositivos. Hay funciones de lectura y escritura, como por ejemplo wire available es la que indica el número de caracteres disponibles en la lectura. Esta se llama en dos momentos diferentes, cuando se utiliza por el maestro o cuando se usa por el esclavo. Utilizada por el aparato maestro, esta función se utiliza hasta que después de una llamada a la función wire.requestFrom con el aparato esclavo, se debe hacer la misma función utilizada por wire.onReceive. No recibe ningún argumento, pero devuelve el número de bytes disponibles en la lectura. WireRead es la que nos permite leer los bytes enviados por el maestro o el esclavo. Los dos datos se almacenan en un buffer o como para la función wire.serialRead. Y si quisiéramos, digamos, guardar digamos, el resultado de esta función, pues podríamos usar algo como una variable de tipo char y que nos lea, pues digamos, el dato proveniente de la función WireRead. ¿Esto qué nos permite hacer? Nos permite recibir datos, incluso datos de tipo cadena de caracteres o directamente de tipo caracteres, no solamente datos numéricos. Wire.write, la que nos permite enviar los datos que se le pasan como argumento. Estos datos pueden ser de diferentes tipos. Para las dos funciones anteriores se usan momentos concretos según se utilice por un maestro o un esclavo. Un aparato maestro debe llamar a esta función hasta después de haber lanzado una llamada de wire.beginTransmission. Un aparato esclavo solo usa esta función utilizada por wire.onRequest. Puede utilizar varios argumentos diferentes. Entonces, bueno, aquí respondemos un poco la pregunta que nos hacía Onassis de qué pasa cuando queremos ajustar la velocidad del reloj. Si quisiéramos ajustar la velocidad del reloj, usamos la función wire.setClock y aquí nosotros definimos la frecuencia del reloj. Usualmente, por defecto, nos comunicamos a 100.000 bps en modo estándar, pero nosotros podemos colocar hasta 3.4 MHz en modo de alta velocidad usando este protocolo. Depende pues básicamente del microcontrolador y del dispositivo si nos funciona. Bueno, acá pues vamos a hacer un ejercicio para enviar datos desde un microcontrolador a otro. O sea, vamos a comunicarnos entre dos micros. Entonces, podemos usar este primer ejercicio. Vamos a comunicarnos inicialmente vamos a comunicar una placa con otra, ¿sí? Esto se puede hacer en Arduino principalmente entre dos plaquitas, así como las vemos acá, y sacar, por ejemplo, la data. Entonces, pero también podemos hacer, bueno, en nuestro caso podemos hacer la comunicación
para 2 placas y cuadrado C. En este caso, cuando trabajamos con 2 placas, a ver, déjame. Bueno, esto es lo que nos preguntaba también Onassis. ¿Qué pasa si tenemos varios dispositivos y cuadrados C con la misma dirección I2C? Pues aquí nos toca emplear varias alternativas, y el SP32 afortunadamente tiene, por así decirlo, tiene la respuesta perfecta para cada una de estas situaciones. Pero bueno, hagamos un ejercicio básico. Hagamos una conexión entre dos SP32 usando comunicación y cuadrado C. Uno va a ser el maestro y otro va a ser el esclavo. Entonces utilicemos 2 placas, seleccionemos 2 plaquitas, cualquiera del SP32. ¿Qué tal? Yo creo que sí, pero ensayémoslo. Sí, señor. Llegaron un poquito más de jumpers y nos llegaron protoboard. Aquí el protoboard, si alguien necesita. Los podríamos puentear con jumpers, podríamos puntear con jumpers macho hembra, o simplemente en la plaquita colocarlos. Bueno, lastimosamente no alcanzo, pero podemos colocar dos así. Entonces, ¿qué conexión hacemos con MP3? Vamos, SDA y SSL lo vamos a conectar GPIO 21 y GPIO 20. Entonces, vamos a conectar GPIO 21 con GPIO 21 y GPIO 22 con GPIO 22. A ver. ¿Esta qué clic es? Esa es la TTGO TT1. TTGO TT1. Curiosas estas. Hacer prototipos pequeños. Tengo también de las tradicionales. Sí, esto debería la tradición. Estas o las otras grandes. Entra perfecto. ¿Y los kits de sensores todavía no las tienen? No. Pero si me hacen un sensor en particular, pues yo me llegaron unos sueltos. Pero ahora lo miramos entonces y los tenemos. Me gustaría ver unos Está en el capítulo 20. Esta es la página. Se me perdió la página 13.
Entonces, ojo, en la conexión GND de una placa tiene que ir con la GND de la otra placa. Eso es para que los voltajes ambos sean los mismos. De lo contrario, pues tendríamos algo conectado pues básicamente al aire, y ese voltaje podría tomar valores distintos. Entonces, al colocar la misma masa, nos aseguramos de que cada uno se valga 3.3 voltios y cada cerito valga 3, cada cero valga. Entonces necesitamos hacer básicamente 3 conexiones. Por defecto podemos usar GPIO 21 con GPIO 21, GPIO 22 con el 22. Masa, sí. No, no se necesita. Podemos programar el maestro y luego programamos el esclavo y conectamos la placa al esclavo. Pero tendríamos que alimentar también el maestro, ¿no? O sea, nos tocaría sacar de 5 voltios, una lineecita de 5 voltios para la placa, para el SP32. Sí, entonces por eso les decía, necesitaríamos conectar 5 voltios con 5 voltios, masa con masa y SDA y SCL. Entonces son 4 conexiones, correcto. Entonces, para el SP32 podemos utilizar GPIO 21 como data y GPIO 22 como clock. O sea, conectamos 21 con 21 y 22 con 22. Y por el otro lado, conectamos alimentación, el pin de 5 voltios del SP32 lo conectamos al 5 voltios del otro. ¿Listo? GND con GND. Muy pequeño. Le paso una doble. La que sigue de tamaño esta. Otra que sigue de Esta. pues esta parte. ¿Tiene entonces? Sí, claro. Okay. A ver. Tal vez esta sí, ¿no? Sí, esta necesita para colocar la plaquita.
le paso más cablecitos para que hagamos las conexiones. Permítame, les paso el código. El asunto es que no tenemos internet. Ayer se me fueron las 2 últimas gigas en una clase. Entonces, hagámosla. Entonces, aquí estaría el código del microcontrolador transmisor. Como vemos, no es gran cosa. En el voice setup usamos wire.begin. ¿Sí? Wire.begin. O sea, primero llamamos a la biblioteca wire.h. No vamos a usar Wi-Fi, solamente vamos a usar include arduino.h, include wire.h. ¿Puedes estar amigo? Sí. Sí, ese está en el capítulo 20, esa sería la página 3. Entonces sería arduino.h, include arduino.h, include wire.h, y como ven, con wire.begin inicializamos el BUSI cuadrado C. Con wire.begin transmission y aquí una dirección cualquiera, por ejemplo aquí le puse la dirección 4. Aquí le vamos a transmitir al dispositivo 4. Y miren que nosotros podemos transmitir, así como con ese penado, podemos transmitir datos de tipo carácter, numérico, etcétera. Podemos hacerlo también con y cuadrado C. Entonces, por ejemplo, decimos wirewrite.hola, wire.write, recordemos que sería como la función para enviar el dato. Y finalmente cerramos con wire.enTransmission. Simplemente, este es todo el código. Pero ese avión del maestro. Ese es el del maestro. Ya les pasa el del esclavo. ¿Cómo? Sí, esta es la página 13. Ahí está el primer código, el ejemplo de aplicación. Entonces tenemos una SCP-32 que será el maestro y los esclavos son un poquito más complejos. En esta función esclavo, lo que hace el esclavo es recibir carácter por carácter y guardarlo en una variable y finalmente mostrar por el monitor serial el valor de esa variable. A ver, aquí coloquémosle include.arduino.h para que no se les vaya a olvidar. Arduino.h, include wire.h, y nosotros, miren, empezamos la función con wire.begin en 4 en hexadecimal. ¿Por qué? Porque queremos que ese microcontrolador tenga la dirección esclavo 4. Nosotros podemos asociársela a los micros. A los sensores, ellas vienen por sí solas por defecto, pero a los micros nosotros podemos decirle, ok, yo quiero que este micro tenga la dirección 4. Luego dice, inicializamos wire.onReceive y lo que hace esta función llamada onReceive es ejecutar alguna función cuando empezamos a recibir comunicación y cuadrado C. Esto es prácticamente ¿cómo se llama? Lo que se llama una interrupción. ¿Por qué? Porque el programa va a ejecutar otras cosas hasta que empiece a recibir comunicación y cuadrado C de parte del maestro. Cuando empieza esta comunicación, entonces va a ejecutar esta función de aquí llamada receive event.
y nosotros somos los que diseñamos la función que le decimos qué es lo que quiere que haga. En este caso, lo que vamos a hacer es leer el bus, leer la información que esté disponible en el bus por medio de la función wire.available. Entonces, cuando hay comunicación y cuadrado C, wire.available lo que va a hacer es leer, empezar a gestionar esa comunicación. Ok, ya sé que el maestro me está enviando algo. Y entonces lo que vamos a hacer aquí es un ciclo while. ¿Qué vamos a hacer durante este ciclo while? Lo que vamos a hacer es básicamente recibir un carácter por carácter de la información que nos acaba de llegar. La guardamos en la variable C. Y lo interesante es que vamos a imprimir únicamente ese carácter en particular. Pero como llega una secuencia de caracteres uno tras otro, entonces recibimos la H de hola, luego recibimos la O, luego recibimos la L, luego recibimos la A. Eso lo mostramos en el monitor serial y al final, cuando terminamos esta comunicación, wire available ya se desconecta, el bus se desconecta y hacemos un salto de fin de línea. Entonces ya se muestra en el monitor serial hola, se termina la comunicación y cuadrado C y se muestra toda la información en el monitor serial. Esto es bastante interesante cuando, repito, queremos comunicarnos entre placas y queremos comunicarnos con sensores. Ahora les voy a pasar un sensor y cuadrado C para que nos conectemos con ese sensor. ¿Listo? Permítame, le muestro el maestro. El maestro es muy sencillo. Miren. El maestro es wire.begin. En el void setup y en el void loop, básicamente hacemos wire.begin transmission para inicializar comunicación y cuadrado C, wire.write para enviar el dato que queremos y wire.end transmission para finalizar la transmisión. Y se acabó el asunto. Y aquí le colocamos un delay para que pues haga esta transmisión cada un segundo. Y esa es como la máquina del cuadrado C. Ahí. ¿Se ve mejor ahí o lo colocamos en un fondo negro para que resalte más? Sí, ese es el capítulo 20. Pero sí se ve. Sí, el monitor sería si vale la pena configurarlo. Ah, perdón, aquí me falta una cosa que me hizo caer en cuenta. Bueno, aquí, para el maestro, si quieren, le podemos colocar comunicación serial, pero como el maestro no nos va a decir nada, sino que la información la va a recibir el esclavo y el esclavo sí tiene que estar conectado al monitor serial. Entonces, pues por el momento no necesitamos configurarle nada, ni comunicación serial al maestro ni nada, si no se quiere. Bueno, pues no está el otro mejor. Ese es el maestro, ¿sí o no? Ese es el maestro. El esclavo sería en el void setup, wire.begin, y le decimos, ok,
de nuevo, esta es mi dirección, este es el micro con la dirección 4. Wire.onReceiveEvent. A ver, permítame un segundito, a ver si está. Un segundo, a ver. Porque las funciones del esclavo, aquí están funciones, sí. Wire.onReceive. Aquí parece que hay un problemita, o bueno, no un problemita, sino una. Eso. Aquí en el esclavo es, sí, wire.onReceiveEvent. Aquí, este. No era espacio, sino wire.onReceiveEvent. ¿Listo? En el while loop, miren que no hay nada. Básicamente no hay nada. ¿Por qué? Porque wire.onReceiveEvent es una interrupción. ¿Sí saben qué es una interrupción? ¿Ya han trabajado en interrupciones? Sí, entonces una interrupción esencialmente es una funcionalidad que tienen los microcontroladores de que cuando ocurre un cierto evento interno o externo, por ejemplo, llega información de un sensor, llega una información de un protocolo o se cumple una temporización interna, por ejemplo, cuando esto ocurre, el programa que normalmente se estaba ejecutando se interrumpe para atender y crear una función o desarrollar una función que necesitamos y luego vuelve al programa o al programa principal. Entonces, en este caso, receive event es una interrupción. Entonces, el programa puede estar haciendo otras cosas, nuestro programa principal, y cuando recibe comunicación y cuadrado se dice, ok, pare lo que estamos haciendo y atendamos lo que nos dice, lo que nos pide esta función. ¿Listo? Entonces el while loop aquí pues no hace nada y lo que está haciendo este programa es estar pendiente para cuando se produzca comunicación y cuadrado C, y lo que hacemos es leer carácter por carácter provenientes del bus, de nuestro bus. En el bus el maestro lo que va a estar mandando es la letra H, luego la letra O, luego la L y luego la A. Entonces, lo que va a hacer el esclavo es eso, estar pendiente al bus cuando se empieza a gestionar, se active el bus, cuando se habilite el bus por parte del maestro. Entonces, el esclavo va a empezar a recibir los caracteres que vengan y luego finaliza esa función. Un buen dato, ¿sí o qué? Sí, yo tengo un amigo de acá que pues era algo así, pero no en Chile, sino en un sistema de seguridad. Bueno, entonces, ojo, cuando la comunicación de cuadros por sí solita no nos quiere funcionar, entonces lo que hacemos es, para tanto el maestro como el esclavo, vamos a darle valores, vamos a dejar explícitos los GPIOs de comunicación a utilizar. Entonces, si usamos 21 para data y 22 para clock, entonces debemos colocar en wire.begin, en el setup, 21, 22, y en el esclavo colocaríamos 21, 22 y la dirección del esclavo, por ejemplo 0x04. Entonces, sí, en el esclavo. Entonces, sería 21, 22 en ambos, maestro y esclavo, en el wire begin, dentro de los argumentos, y la dirección y cuadrado C para el esclavo. ¿Listo? Bueno, si quieren colocarle GPIO 21, SDA o SSL, si no, simplemente lo colocamos en el wire.begin. Entonces quedaría wire.begin 21,22 y en el esclavo 21, 22,22,04.
otra cosa que hay que tener en cuenta es que en algunos casos se hace necesario colocarle los resistores de pull-up conectados a 3.3 voltios. Aquí hay resistores de 10K. No, porque como dice café, negro, naranja, o café, negro, rojo. Cuando necesitamos en 2, 4 en la macho y no en la hembra. O no, entra por ahí, sale por ahí. No, hay 4 nada más, es hembra macho. Para placas SP32 y SP8266 también existe una librería llamada I2C Slate. Entonces, básicamente es una alternativa a la función, a la librería Wire, y nos sirve también para comunicarnos entre microcontroladores SP32. Bueno, les voy a pasar entonces este código del maestro y del esclavo para que podamos trabajar con este código. Este código, pues este otro ejemplo está en la página 25. Utiliza junto con la librería Wire esta librería llamada Wirepacker. Pero la configuración es muy similar, es decir, en el voice setup colocamos wire.begin, el pin de data y el pin de clock, y en el pin, en el void loop, lo que vamos a hacer es generar una transmisión de datos. Bueno, a ver. Hagamos lo siguiente entonces. Parece que hubiera un problemita en el receptor. Ya. Bueno, vamos a hacer entonces. Hagamos un cambio entonces en el sketch. Hoy vamos a tener que añadir unas cositas más a nuestro programa. Aparentemente la comunicación entre... Este es el maestro. Bueno, este es el maestro. Bueno, les voy a pasar el código. Este está en la página 25 para el maestro y la página 26 para el esclavo. Que, bueno, es muy parecida, pero tiene pues aquí la característica de que utiliza otra librería que se llama wirepacker.h para el maestro y wireslave para el esclavo. Hagamos lo siguiente, les voy a pasar la data en la memoria. Sí, 315. Hay que darle un poquito porque estoy aquí. ¿Se está congelando o qué? No, absolutamente ayer me listo y apenas me estoy recuperando. Ah, ya, este 450, 5138. ¿Cuánto? Este está en 35.
Me. Una memoria. Yo tengo ahí USB. Si tiene memoria USB, Sí. venga, permítame hacerlo. 24. Sí. Permítame entonces, les voy a pasar un sketch maestro y un sketch esclavo. A su nube, ¿cómo se llama? Por el Claro. No me aparece la. A ver. Ya. No está. Necesito conseguirme ese cosa suyo porque estamos fritos con eso. Si no. Sí. Miren que el puerto serial no esté ocupado por otra función. Sí. También se lo subo a OneDrive. Ese ChatGPT, creo que nos faltó definir así. Define, slave. Bueno, la verdad es que nos falta una librería. El problema es que nos falta una librería que es la librería What is Slave.
Entonces les estoy pasando un nuevo sketch con esa librería. Esa librería está por defecto en Arduino. Déjenme un momento, les paso la información. No, bueno, aparentemente no me deja cargar. Usemos, aquí está. Bueno, ya les paso por memoria el sketch del maestro y del esclavo. Las conexiones son exactamente las mismas, así que no hay ningún problema. Permítanme. Se las estoy dejando, pues el compañero Juan Pablo nos facilitó una memoria USB. La carpeta se llama SP32 Prácticas y ahí están el sketch tanto maestro como esclavo. Cerramos esto. Claro. Listo. El primero es el maestro y el segundo es el esclavo. Chavarría, ¿verdad? ¿En cualquiera? Y expulsemos con seguridad. Listo. Ya les paso a los demás el sketch. Es que no me está cargando a Classroom, no sé por qué. Les voy a pasar por memoria. Listo, les voy a empezar con memoria de unos compañeros para descargar el sketch. Están en el informe. Bueno, una cosa con esta librería es específica para el SP32. Entonces, la librería WireSlave, digamos que es básicamente lo mismo. Se complementa con la librería wire.h. Ojo, no se vayan a olvidar no se lo vayan a olvidar incluir la librería arduino.h. Tanto al maestro como al esclavo. Pues básicamente el funcionamiento es el mismo. En el wire begin especificamos el pin de dato y el pin de clock. Sí.
Where is light.h, ¿no? Así como se ve en pantalla. Gracias. En la página 24 y 25. Ah, sí, pero es que sí es la versión anterior que tenía. Ah, pero ya lo que. Y ya lo voy a decir en el. Ahí sí, aquí. Ese es el maestro. ¿Qué va a hacer esta secuencia? Lo único que va a hacer es mandar una variable x y cada segundo va a mandar x vale y eso lo va a mandar al receptor. El receptor, pues básicamente hace lo mismo que vimos en el anterior, usa la misma función por recibir en el cual va a recibir carácter por carácter de información y simplemente termina la comunicación. Una vez que el cuadro se maestro envíe, se va a ejecutar esta función. Esta función es básicamente una introducción. Ve que de nuevo, aquí lo que cambia es esta función que sí la necesitamos, que es boilerplate.update. Y el resto no me parece. Aquí está el ping de data, clock y el esclavo. En este caso, aquí le colocamos el valor de 4 porque podemos colocar cualquier otro valor. ¿Ya tiene el código? Aquí pone el valor del pi, ¿no? Aquí. Sí, pero aquí está dado. Ah, sí, sí, sí. Ya está bien. Vamos a mandar Luego mira que en el caso del esclavo no dice que el valor, pero no dice que ya desde aquí. Si les causa o si esta librería no se la reconoce, la podemos instalar. Entonces, para ello, nos vamos aquí al inicio del transformer. Aquí están las librerías. Vamos a wire display.
Necesitamos sacar el talento. Nosotros necesitaban el internet, ¿cómo se llama? El fíjate fue el de seguro que es un pequeño. Ah, ¿qué pasó? Escribió White Slave. Claro, sí no existe. White Slave. Yo no fui su telefónico, pero no que le falla la voz. Él dijo que no ve la mayúscula y la minúscula. Le mostré aquí. Yo qué. Yo qué. No me diga cuántas cosas. Usted me dijo que yo lo había escrito mal y usted lo puso. Usted no lo había escrito. Usted no control C, etc. Y ya usted. Ya lo único que quiero es. A mí no me interesa. Entonces yo me voy a encargar de pintar la calle.
en su caso era 21 y 20. Ese maestro sí tiene declarados que no Sí, vale, todo culpa del cerebro, ahora sí los tengo. Pero mira, y el esclavo igual. Sí, yo creo que es una monja cuando el banco la memoria. recuérdenme la. El password no, nosotros no es como, no se la memoria, ¿cómo se dio el password a esto? La librería. Ya no es el tuyo. Con eso pasar. Pues claro, pero después yo no lo quería todo en internet. Claro que sí. Necesitas conectarlas ya. No, ahorita voy a hacer por eso. A mí no me toca que demorar. Entonces, ¿qué es internet? Entonces, ya me podría hablar. Yo necesito internet, usted no sabe qué con el señor que no sé si Vamos a tener que incluir en la esclavo la misma librería, ¿listo? ok, sí. ¿Veis todo el punto más que de mi Para la memoria igual que estaba. no es de la mía, sino que pensé que se la necesitaba para el No. Maestro. Claro, porque ya. ¿Cuál es mi puntuación? Tenemos que incluir la ambulancia, pero Sí, no, de primero hay que incluir la vida. Es ese maestro. ¿Ya programaron al esclavo? sí. La Listo, entonces que más necesita muchachos. y en la librería web. ¿Ya le instalaron el maestro y en el esclavo? Yo creo que aquí está, vamos a intentarlo, préstame mi hermano. Sí, listo. Tenemos que expulsar la memoria de no coge, uno cierra el documento, uno tiene una memoria y la cara de expulsar, pero usted hace
Sí, claro. Buscar la que dice Movistar y la clave está 360 784 25. 784 25. 780 y qué. 784 25. Movistar. Gracias. No. Espera. Yo no sé. Camarón que todo. Más me parece. Pero ¿cómo no te hace que no completo bien? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo Ah, no, con MOE. MOE y plan de datos de la tarjeta, le meten una SIM card y ya listo. Una SIM card con datos. Y ya se fue. Y pues aquí puedes llevarlo por datos. Este me salva, ¿sabes cuándo? Cuando estoy por ahí en los llanos orientales, por allá lo que coge el Movistar. O cuando voy para Coquetó, para otros lados de Barranca. Es complicado. Entonces, esa es la razón. No, se va a tener que conseguirlo. Entonces, tienen pesos las plantas, claro, ese es el único que coge. Es comparto y listo. Me comunico por WhatsApp. No me compro un listo. Ahí está buscando la librería también. No carga. Bueno, en realidad es la misma librería, la misma que usamos en el maestro y en el esclavo. Sí, pero mira que no me quiere aparecer ahorita el nuevo. Escritor fue lo mismo que tú dices, parece. ¿Cómo la agrega uno al proyecto? Ah, ¿cómo se agrega la librería? Sí. Entonces, lo que uno hace es, no, ahí no la librería, digamos, vamos al prompt de
Entonces, cada que uno necesite agregar una librería con los proyectos, ¿hay que hacer eso? Sí, En ese caso de esa librería. sí. Que la prima sí la toma. No siempre, no tiene todas las librerías. Entonces, Ahí ya lo voy a configurar. sí. Ya le cambié el tipo. Ese de A21 y de Sí, arreglo pues también. Esto está en sketch. ¿Sí? ¿Sí o no? Aquí el maestro, listo. Ahora vuelvo a esto. Siempre digo viendo que no te puedo aún. A ver, quiero ver qué no es posible conectarse a la ¿Veis? Entonces me aparece las dos, pero no sé cuál de las dos instalaron, no sé cuál. Ese es el maestro. O sea, ese es el maestro. Sí, ya lo que no es posible. ¿Qué le pasa? Y te da esperanza. La cosa que no sé. Yo no voy. Pues sigue sus cosas ahí. No, ¿qué he dicho? Esa era la. Estoy esperando que me diga pues de la librería. ¿Sabes qué son? La velocidad de enseñar tiene que ser la misma que la que colocamos aquí, que sería 9600. Ese es el como acá en el voice acá, colocarla ambas a 580. Podrías cambiar el sketch Podemos cambiar por el sketch, pero en ambos casos deben ser igual las velocidades. Aquí le colocamos los beneficios del sketch. Bueno, aquí está, por ejemplo, miren, aquí el compañero, lo que estamos viendo, en vez de verse números, se ve estos caracteres ASCII. Es el código ASCII representado. Ahí estamos viendo la comunicación de un micro contra otro. ¿Veis esto fallando en la librería? Acá ya la sacaron. ¿Cómo le fue a ustedes? Ay, no, se me perdió. ¿Cómo le explicar? Me metí en eso. Este es Active Project y buscamos aquí el proyecto. Este es el maestro. Maestro y le damos a. Lo está pensando. Aquí el compañero de Carlos ya lo sacó. Listo. Entonces, ¿cómo
vamos al vehículo y empieza a actualizarse y ya está calificando. De nuevo, pues, como esta, ¿cómo se llama? Este plataforma viendo sus cositas. Bueno, de pronto en el receptor abre listo, ya está. Bueno, el compañero ya lo sacó. Básicamente es el código ASCII. La librería web Slate. No, aquí ¿cómo así? No, mira, dice que ahí ya lo ahora sí. Ya. Lo que ahí, ahí. No, pero desde
misma librería, simplemente los string funciona para maestro y esclavo. ¿Sabe qué? Aquí ya se nos tendría que entender. Ah, sí, vale, mira, aquí empezó una vez. Yo ya hago el delay usando y le tiembla. Ah, ya probé. Llámalo. A ver, ya. ¿Qué les salió a ustedes? No, ahí ¿Es que vale? no, mira que no sale. Ah, no, pues. Pero no sé si es que digo que había que conseguir en la escala dice que hay que agregar como otra cosita que posiblemente presente. Sí, voy. Voy que. Ah, Pero no tengo porque no lo veo. O sea, por ejemplo, aquí está conectado es el esclavo y aquí está el maestro. sí, así es. Entonces no entiendo qué es lo que está fallando. Y ya lo vimos últimamente que han tenido. Yo que le falta el tiempo en el 9600. Ah, No, no, ¿tú cuánto tienes? no, pero aquí también el analito monitor sería. No, y este debe. De esto. Pues Bueno, tiene corrección. Aquí. Sí, una cosa. No. La velocidad. Sí, acá. No, no, acá en el monitor. En el monitor. Sí, dice uno escoge. Sí, claro. Ya te llevo un ¿No te parece que dice serie el monitor? El que. Aquí hay, no, aquí hay otra, ¿no te parece que? ¿Te parece otra que dice serie el monitor? No, mira que está no. Entonces ahí uno escoge, ahí uno escoge la velocidad monitor. Pues vamos a ver una poner acá determinado por acá. Pues sí, ¿no? El monitor que no me ve, ¿y esto qué se lo agregó esto? ¿Tú la pidaste? No. Eso seguramente apareció cuando configuraste cuando cargaste la librería. O sea, que tú le quitas. Sí, en terminal debería de salirte ya la. Volverlo a cargar estando así conectado, no importa. El esclavo. Volverlo a cargar el esclavo. De esa manera, uno se entiende si más adelante los documentos están completos y todo, entonces va a ejecutar. Y entiende que ¿Cuál es el nivel de antes de que esta línea dice, bueno, y esta función recibe la en algunos no hay problema porque algunos de manera cuando uno genera programas, es lo que colocar estas funciones. La otra alternativa es colocar toda la función auxiliar antes del curso de connecting. El problema no es el mío. Pero eso, entonces, estos son caracteres que están usando a mandar, No voy a visualizar nada. digamos que código ASCII es el código con el cual cada vez que usted presiona una tecla se manda un valor binario y ese valor binario de la 128 corresponde a una tecla. Por ejemplo, esta es la Q minúscula. Entonces, ahí estamos viendo la rata. Eso, ahora sí. Entonces, esos son caracteres ASCII que estamos mandando.
Porque todo esto son caracteres que se generan desde las manos, son los caracteres del código. Pero que algunos caracteres son más únicos porque no están reconocidos. El código ASCII y otros son cifras que existen. Sí, sí. Entonces, acá en el máster, bueno, capturamos las datos del sensor y lo enviamos a una base. Entonces, en vez de una variable como esta, que están apareciendo los caracteres, entonces en vez de enviar esa información, envían el valor del sensor o el valor del sensor, tantos grados. Sí. Bueno, Una fotito. Para la evidencia. listo. ¿Cómo les fue? Entonces son los caracteres. Ajá. Pero configuraron en el protocolo.i configuraron la velocidad del receptor. ¿Cómo? Sí, no, pues que solamente para tengo problemas en mi bueno, vamos organizando. Era la capita y la otra. Sí, la otra capita. Bueno, la próxima continuamos con la comunicación para 12 porque le vamos a conectar sensores, pantallitas y la idea es que con ese mismo podemos conectar, aprovechamos y hacemos la comunicación de ese peinado de paso. Y la ahí empiezan a todos los caracteres. Por eso, pues la idea es que vamos a conectar los sensores y ya de ahí pues ya podemos conectar ese sensor igual a C, lo podemos enviar por desesperado. Y con esto tendremos, y con el receptor vamos a hacer el servidor web.
no me muera listo. Sí, permítame. No tengo el formato. Entonces, lo podemos diferenciar la próxima, ¿listo? Vale. ¿Cuántas clases quedan, profe? Nos quedarían, pues hasta el 17 nos quedarían dos clasecitas más. La siguiente de La siguiente. hice dos Sí, hice dos y la idea es que podamos enviar la información por ese penado. Ujú. Lástima, ¿no? Se nos fueron 2 clases más por lo de la falla eléctrica y lo del, ¿cómo se llama? Lo de las elecciones.